Bueno, aquí estamos de vuelta. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí del podcast de Contracultura. Tremendo programa les traigo hoy día. Este es el programa número 2 de lo que viene ahora es inevitable, ¿no? Basado en los trabajos, en los estudios, en los análisis del señor Martin Armstrong, que hemos revisado anteriormente. ¿Qué es lo que puedes esperar de este programa? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, es impresionante. Vamos a ver los modelos predictivos que ha desarrollado Martin Armstrong y que nos van a dar luz de lo que enfrenta el mundo ahora. Así de gigante, así de impresionante. Vamos a tener una visión de 30.000 pies de cuáles pueden ser los escenarios futuros según los modelos que ha desarrollado Armstrong para poder entender a qué nos vamos a enfrentar. ¿Qué va a pasar con la crisis económica que se viene? ¿Cuáles son los posibles escenarios que se enfrentan de guerra civil en diferentes países? Y todo esto y mucho más vamos a ver en este programa que va a estar absolutamente imperdible. Y me tengo que ordenar un poco en la cabeza para la cantidad de información que he preparado hoy día para poder hacer este programa. Así que no te pierdas un segundo de esto porque te aseguro que vas a tener una visión distinta, mucho más alejada del tema político nomás, que es lo que normalmente se discute, ¿no? Si uno es de un bando, si la persona es de otro bando, etcétera, quién está en lo correcto, quién está en lo incorrecto. Aquí el señor Armstrong hace todo este análisis basado en los ciclos que él ha podido estudiar porque ha desarrollado un modelo, ¿no?, para poder hacerlo, que es una computadora que se llama Sócrates, una computadora que él creó ya en los años 70 y utilizaba modelos esto fue en la década de los 70, muy por delante de su tiempo, y creó esta primera computadora de inteligencia artificial completamente funcional. La llamó Sócrates y es una computadora en realidad que permite saber cómo analizar el mundo y cómo tomar decisiones y qué observar. Todo esto lo hizo dentro del contexto de un gerente de fondos de cobertura. Él también predijo la caída del comunismo, el colapso del comunismo en el año 1989. Sus modelos predijeron esto. El colapso también de la burbuja de activos japonesa, que fue en el año 1989. Y debido a esto, en el año 1990 fue nombrado el mejor economista de Estados Unidos. Él hizo predicciones también sobre la caída del muro de Berlín, el colapso del mercado de valores de Nikkei, y todo esto demostró finalmente que su modelo era integral y abarcaba tanto los aspectos geopolíticos y también los financieros de la economía mundial. Así que es sumamente interesante poder entender un poco y sumergirnos en este gran personaje que es Martin Armstrong, que tiene un sitio que se llama armstrongeconomics.com. Y ahí él escribe una serie de artículos. Él también operó, y esto es sumamente importante entender para dimensionar esta figura, ¿no? Él operó contra todos los grandes nombres. Por ejemplo, con Goldman Sachs, con George Soros. Él ha sido llamado para asesorar a muchos de estos grandes nombres que escuchamos prácticamente todos los días. Así que, por supuesto, esta gente también necesita asesores, ¿no? Y entre esos asesores han llamado muchas veces a Armstrong. Él le han pedido incluso que coopere con ellos, pero él siempre le ha dicho que no saben cómo funciona realmente el mundo, la economía, y nunca se ha querido sumar a su grupo, ¿no? Aquí en estos grandes nombres, entre otros, tenemos a Goldman Sachs, George Soros, por ejemplo. Hay un documental que fue producido el año 2015 que se titula The Forecaster. Y en esta película, la gente confirmó que incluso Goldman Sachs dijo que creían que podían aplastar a Armstrong, pero que generalmente él ganaba porque tenía razón con sus predicciones. Vamos a ver cuáles son estas predicciones, qué es lo que espera y cómo también prepararse, ¿no?, para lo que viene, que lo que viene ahora, según Armstrong, es inevitable, porque eso es lo que están pronosticando los modelos informáticos que él ha desarrollado. Bueno, genial, aquí estamos de vuelta. Solamente a modo introductorio,
les quiero comentar que cuando la Rusia soviética no se desmoronó, la CIA se puso en contacto con Armstrong y insistió en que le querían comprar este modelo, pero él se negó porque en ese momento los banqueros y los fondos de cobertura perdieron miles de millones de dólares. Después se fueron a quejar con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de que Armstrong tenía demasiada influencia y por lo tanto había que cerrarle el negocio. Eso dio paso a una serie de problemas legales después, pero él insiste siempre en lo siguiente, ¿no? En que estas personas se equivocan por completo, estos que se dedican a invertir, ¿no? En manejar el juego de la economía mundial se equivocan porque siempre están pensando en el control y nunca están viendo la situación como si fueran personas comunes y corrientes, o sea, comerciantes en este caso, ¿cierto? Aquellos que quieren controlar la economía mundial, simplemente que se centran en el juego del control, pero que no tienen experiencia práctica en lo que es el comercio en sí, sino que se dedican nada más que a manipular el juego. Así que cuando el modelo de Armstrong resultó correcto y pronosticó que todos ellos perderían, no tenían a nadie a quien venderle, porque todos al final estaban en la misma posición, ¿cierto? Eh, Tenían que empezar a vender, no tenían a nadie a quien venderle, porque necesitaban reunir capital para poder cubrir sus pérdidas. Todo esto, después vino toda una conspiración para poder cerrar a Armstrong y sus pronósticos. Todo esto lo pueden leer además en la página, está toda la historia. Así que es increíble la historia de esta persona y cómo ha trabajado con grandes, grandes nombres. La CIA también le pidió, como él cuenta, que le creara un sistema, ¿no? Para la CIA, porque ellos lo habían estado observando, tenían curiosidad además para saber cómo había logrado predecir la caída de la Unión Soviética, el colapso del rublo, y le preguntaron si podía ir a Washington, y él dijo, y le pidieron construir un modelo para ellos, y él se negó. Finalmente, en el año 1999 publicó un informe, su último en Princeton Economics, en el que explicaba el papel que había desempeñado Pi en sus cálculos. Ya vamos a ver qué es este Pi y cómo utiliza Pi para hacer proyecciones, ¿cierto? Con lo que él llama el razonamiento circular. ¿Cómo desarrolla esto? Porque tiene diferentes modelos. Él habla de la ASM, que es el modelo de confianza económica, que lo denomina a veces Pi, porque hay que entender todo esto para poder después ver a qué conclusiones llega él, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con Donald Trump? ¿Qué va a pasar con los disturbios civiles, etcétera? Este modelo de confianza económica, ¿qué es lo que hace? El denominado modelo Pi. Lo usan para comprender la economía global y se centra, ¿cierto?, en la concentración del capital, global del capital, y esto les proporciona un marco temporal para los cambios en la confianza que producen eventos económicos importantes. O sea, mide en el fondo la confianza económica que hay y en base a eso puede predecir los cambios que se van a avecinar a futuro para poder pronosticar pronosticar lo que va a pasar en el mercado y ver los ciclos, ¿no? Él también trabaja con un tiempo donde están los matices de pronóstico. Todo esto les proporciona un marco temporal para poder ver los máximos o mínimos ideales, así como los cambios importantes que va a haber en tendencias y en la volatilidad. También trabajan con precio, ¿no? Porque hay un punto, ¿cierto?, que se cruzan todos los mercados y que marca el comienzo de un cambio en una tendencia. Entonces, este precio o las reversiones que le llama a él, lo que van a hacer es definir la tendencia vigente y cuando se eligen van a brindar objetivos comerciales precisos que se manifiestan en las señales finales que van a haber de compra o venta. Y el reconocimiento de patrones, y con esto termino, que les proporciona a ellos, o se llama GMW, Global Market Watch, ¿cierto?, que proporciona un análisis informático objetivo de los principales mercados mundiales. Todo esto lo hace mediante la identificación de patrones en el movimiento técnico de los precios y este modelo está diseñado para proporcionar una descripción general de cuáles van a ser las tendencias que va a tener el mercado. Así que bueno, ¿cómo él refleja lo que viene ahora? ¿No? Él lo refleja mediante artículos, ¿no? Artículos que él escribe, donde escribe de historia, donde escribe una serie de cosas y trata de ir poniendo estas piezas del puzzle, porque él antes está viendo el modelo, ¿no? El modelo predictivo que tiene en esta computadora que es Sócrates, y él lo aterriza a través
de artículos para que la gente lo pueda entender, y a través de estos artículos se va asomando el pronóstico que él hace, ¿no? Bueno, Martin Armstrong está pronosticando que Estados Unidos va a entrar pronto en una guerra civil entre el año 2025 y 2026. También se pregunta y responde, ¿cierto?, si van a ser estas las últimas elecciones del 2020, las últimas elecciones, estas que vienen el año 2024, y qué está diciendo la inteligencia artificial, este sistema Sócrates, al respecto de esto. Él dice que el modelo informático advierte que nos encaminamos hacia un tremendo malestar social, porque los que están detrás de la cortina no están dispuestos a permitir que Trump frustre su agenda de la Tercera Guerra Mundial. Advertí, dice él, que intentarían asesinar a Trump porque estaba en el ciclo de asesinatos de 13 años. El último intento de asesinato no cometido por el Estado profundo fue contra Obama en el año 2011. Además de esto, el ciclo de la guerra civil aparece en unas pocas semanas, 2024, y él menciona .679 entre el 4 y 5 de septiembre del año 2024. El 11 de noviembre, dice, haciendo referencia a estos ciclos de 13 años, el 11 de noviembre del 2011 se dispararon 7 tiros que alcanzaron la Casa Blanca, pero nadie resultó herido. Unos 13 años después, llegamos también al 2024 con el intento de asesinato de Donald Trump. Él dice que en esta elección del año 2024, él ha advertido que nadie la va a aceptar, independientemente de quién gane. Esto es muy importante, es clave lo que él está diciendo. Él está diciendo el descontento es total y la gente está tan radicalizada hacia un lado o hacia el otro que independiente de quién gane, el otro lado no lo va a aceptar. ¿Ok? Y está hablando también de que la gente tiene desconfianza ya en los sistemas de elecciones. Que esto se ha instaurado y con lo que acaba de pasar en Venezuela, ¡buf! ¿No? Eso está latente. Él dice que todo este sistema que gobierna Estados Unidos, todos estos neoconservadores, dice, no tienen intención de permitir que Trump desmantele su poder. Él dice, he advertido que lo más probable es que los militares acaben dividiéndose y tomen partido, como hicieron numerosas veces en todo el Imperio Romano. Tras la muerte de Nerón en el año 68 DC, varios generales romanos hicieron su juego de poder. Así en el 68, del 68 al 69 DC después de Cristo, ¿cierto? Ahí se convirtió en la guerra civil de los 5 emperadores y un campeón de la libertad. Ahí cayó Julio Vindex. Él era el gobernador romano de una noble familia gala de Aquitania. Fue Vindex quien inició la revuelta contra Nerón a finales del año 67 o principios del año 68, después de Cristo. Y según el historiador Cassius Dio, Vindex era poderoso de cuerpo y de inteligencia astuta, era hábil en la guerra y lleno de osadía para cualquier gran empresa. Y tenía un amor apasionado por la libertad y una vasta ambición. Su acuñación nunca retrató su propia imagen. En la mayoría de los casos, los que morían en el año 14 después de Cristo eran Libertad o Augusto. Como ocurre con la mayoría de los trastornos internos, suelen resolverse en un plazo de 2 a 3 años. ¿Por qué él empieza a mencionar, se va tan hacia atrás en la historia? Porque todo esto él lo tiene en su modelo. Hay que entender cómo está pensando y lo que nos está transmitiendo, ¿no? ¿Qué más dice? Él dice, conozco a Bill Kristol, incluso habló conmigo en una de las conferencias que tuvo en los años 90, no diría que somos amigos, al menos Bill fue jefe del gabinete de Dan Quayle en la Casa Blanca, pero Kristol no es republicano, es un neoconservador y cambiará de bando ante quien quiera hacer la guerra, especialmente contra Rusia. Ahí habla, ¿cierto?, de cómo es el juego político en realidad y cómo muchos llegan al Congreso y tienen que plegarse, ¿no?, a las reglas que hay ahí. Finalmente no hay representación para las personas, ¿no?, que eso él lo ha manifestado en muchas veces. Yo solía, dice, encargarme de la contraportada de su revista, de este señor Bill Kristol, ayudándole a lanzarla cuando creía que era un conservador económico. Me equivoqué. Convirtió su revista en una empresa de propaganda anti-Trump porque Trump estaba en contra de la guerra.
En el proceso perdió su apoyo financiero y su revista se derrumbó por su agenda neoconservadora. No se ha rendido, hará todo lo que pueda para derrotar a Trump y eso lo dice todo. La última vez que Trump estuvo en el cargo, crearon un escándalo falso del Russiagate, de este tema de cierto que lo vinculaban a Rusia, como todo este show que ya vimos. Y todo esto fue para distraerlo de drenar el pantano y eso descarriló más de la mitad de su mandato. El establishment llenó su gabinete con los compinches del Estado profundo y descubrió que había profesionales que descarrilaban su agenda y lo apuñalaban por la espalda, dice Armstrong. Esta es la misma agenda que están planeando para esta vez. Como lo he dicho, ni siquiera una victoria de Trump evitará la recesión hasta el año 2028. Él está hablando de que hace tiempo ya que esta va a ser peor que lo que se vio desde el año 29, que finalmente se terminaron recuperando en el año 40. ¿No? Y él también habla de los ciclos, por qué se producen todas estas guerras. Dice que cuando el sistema está quebrado, cuando tienen quebrado el sistema, cuando la deuda ya alcanza un tope que es insostenible, ¿no? Estas guerras están diseñadas para hacer un reset, ¿no? Y dice que eso ha pasado en todas las grandes guerras que hemos visto. Y él va mucho más atrás, en todo caso. Pero volvamos, porque él dice que está pronosticando, según la computadora Sócrates, que el riesgo de disturbios civiles va a comenzar sin importar quién gane, ¿no? Las elecciones. Y estos neoconservadores ya están planeando desbaratar la administración de Trump y ya están pidiendo a los militares que estén preparados para destituirlo con cualquier teoría conspirativa que inventen. Él dice que Robert F. Kennedy no lo escuchó, porque él le había propuesto que asumiera el cargo de fiscal general. ¿Por qué? Porque el fiscal general tiene inmunidad absoluta y de esa manera es la única persona que tiene, ¿cierto?, el blindaje para poder drenar el famoso pantano. Pero es más probable que esto se convierta en una guerra civil porque esta gente no está dispuesta a renunciar a su poder. Está muy cerca de provocar la destrucción de Rusia, que ha sido su sueño durante décadas, dice además. Y es posible, dice, que entremos en una guerra civil que dure quizás 2 años hasta el año 2026. Hasta el 2026 está diciendo que podría durar este conflicto. Y la naturaleza que describe de este conflicto, él dice, se trata de una lucha por el alma de la nación contra quienes han usurpado el poder de Estados Unidos en pos de venganzas personales. Con esta sed de poder es posible que vuelvan a intentar asesinar a Trump o envenenarlo y afirmar que se trata de la gripe aviar o cualquier cosa. Hay demasiado en juego y la gente no se va a dar por vencida. Él menciona a Robert Kagan. Él es el marido de Victoria Nuland y escribió para el Washington Post y dijo que Trump sería un dictador porque su esposa ha estado en todas las administraciones excepto la de Trump. La respuesta de Trump de que sería un dictador por un día fue preocupante para este artículo, por lo que ahora la prensa, que también es antiamericana y siempre apoya a los neoconservadores y al Estado profundo, dice, mire, Trump admite que será un dictador. Así que ahí nos describe magistralmente cuál es el clima, cómo zafar de un clima como ese donde la polarización es absoluta, absoluta. Lo que la izquierda dice y los neoconservadores están haciendo es tratar de inundar la nación con inmigrantes ilegales que luego votarán en contra de los nativos americanos para retener un poder dictatorial absoluto. A lo largo de la historia, cada vez que se producen tales concentraciones de poder, esto desencadena guerras civiles. Internamente debilita el Estado-nación y conduce inevitablemente a golpes de Estado y rebeliones. Basta con leer la historia del Imperio Bizantino. El ejército se dividió y varios ejércitos provinciales se levantaron contra ese poder central y reclamaron el suyo propio. De esta manera, emperadores como Nicéforo II Focas y Heraclio lograron el poder real para sí mismos. Nadie va a aceptar estas elecciones en Estados Unidos, nos dice Armstrong. Y nuestra computadora advierte que estas pueden ser las últimas elecciones de la historia. Estamos viviendo la violencia de Venezuela, Francia y ahora incluso en el Reino Unido. Las elecciones ya no se aceptan. Clave y brillante lo que está diciendo ahí, porque la pérdida del público es total en la política, ¿no? En la forma en que se están conduciendo las cosas. El abandono es total y por eso el descontento, ¿no? Porque hay un abandono. Y están trabajando exclusivamente para retener su poder a toda costa. Así que vamos a poner atención en esto.
porque aquí la polarización se está ocupando para el juego de ellos. Todos estos que han caído en la polarización, que es algo que venimos repitiendo aquí, los que son antiguos en el canal se han acordado cuántas veces yo advertí que había que evitar, ¿cierto?, distanciarnos tanto los unos de los otros. Había que tratar de buscar el acuerdo, ¿no? Había que tratar de mantener nuestro pensamiento crítico, tratar de buscar el entendimiento, ¿no? Porque nos quieren divididos, nos quieren imbéciles, ¿no? Y peleando entre nosotros. Pero ¿quién se beneficia? Así que, volviendo a Armstrong, dice, a pesar de que Hillary Clinton recaudó 40 veces más dinero que Trump, el dinero no compra la presidencia. Nuestro ordenador proyectó una victoria de Trump contra todas las encuestas que le dieron la victoria a Hillary. En Gran Bretaña, nuestro ordenador proyectó que el Brexit ganaría contra todas las encuestas que decían que perdería. A nuestro ordenador no le importa quiénes son los candidatos. La gente, en última instancia, votará en función de las condiciones económicas y de su confianza en el gobierno. Eso es clave. Él dice que las elecciones las ganan el que ofrezca mejores condiciones económicas, que finalmente eso es lo que decide el voto, ¿no? Así que la confianza del gobierno, de los gobiernos, se está derrumbando en todo el mundo. Y esta tendencia es simplemente, dice él, de quien esté en el poder. Hay que expulsar a los vagos, dice, sean de izquierda o de derecha. Y aquí tenemos una gráfica increíble que se las voy a tratar de explicar acá, pero es muy breve. Pero es una gráfica de una encuesta que se hizo en el cambio que tienen los americanos en las mayores instituciones. Esto es una comparativa entre el año 2021, estadísticas del año 2021 y el año 2022. Así que les voy a leer una pequeña lista de instituciones de la sociedad americana y dígame porque eso dice la encuesta, cuánta confianza tiene usted en ella. Y fíjense ustedes que en los pequeños negocios, más del 70% de las personas tienen confianza. El año 2021, 70%. El año 2022 bajó un poco, menos 2%, 68%. Después, los militares, 69%. El año 2021 y el 2022 bajó, menos 5%. En la policía, el 51% el año 2021 y el año 2022, 45%. En las religiones bajó desde un 37% hasta un 31% el 2022. No se las voy a leer todas, pero es importantísimo. ¿Saben quién está último en la lista? Los grandes negocios, o sea, el sistema judicial, vamos a partir por ahí. Los periódicos que bajaron de un 21% a un 16%. El sistema judicial de un 20% a un 14%. Las grandes corporaciones, las grandes empresas, el 2021 bajaron desde un 18% a un 14%. Y las noticias por televisión desde un 16% bajaron a un 11%. Y el Congreso, porque está el último en la lista, el Congreso, y esto ilustra lo que decía el señor Armstrong, bajó desde un 12% a un 7%, una caída de menos 5%. La caída más grande la registró la presidencia, desde un 38% a un 23%. Eso es lo que refleja Gallup, que es una de las empresas de encuestas más prestigiosas, ¿no? Cuando Gallup habla, la gente pone atención en lo que está diciendo Gallup. Y esto está pasando en todos los países. En Chile, ¿cuánto está el Congreso? ¿Cuánto era? ¿Un 3%? ¿Un 6%? Igual que en Estados Unidos, muy parecido. Un 7% ahora, actualmente. O sea, esto fue en el 2022, imagínense. Entonces, nadie va a estar conforme con esto. No se puede mantener con un 7%. Y esto es lo que los políticos no están reparando. Esa baja, marquen mis palabras, porque esa baja en la aprobación que tienen es lo que va a detonar finalmente la insurrección en las calles, la violencia, ¿no? Y el gobierno va a tratar de sacar el mayor provecho posible para poder capitalizar eso y poder mantenerse al poder. Y solamente
va a poder mantenerse en el poder en la medida que entre en una guerra con el mismo pueblo, ¿no? Si no, vean lo que está pasando en Venezuela. Así que el señor Armstrong dice que su computadora ha estado pronosticando un aumento importante de todos estos disturbios civiles ahora a escala global, y que estamos siendo testigos de esto desde Nigeria hasta Europa e incluso en Gran Bretaña. Y esto va a migrar a Estados Unidos, y él dice que debemos estar preparados para que nadie acepte esta elección, independientemente de quién gane. La prensa dominante, que es lo que va a hacer, dice que solo va a alimentar la ira al seguir llamando a cualquiera que se oponga a la agenda woke de extrema derecha, porque ya hemos perdido todo lo que alguna vez fue simplemente el centro, ¿cierto? Todo se fue radicalizando hacia los extremos. Hoy día se habla de extrema izquierda, de extrema derecha, y prácticamente nada más existe dentro del espectro político. Y ese es el grave, grave, grave peligro que hay. Por supuesto, con esta excusa se están pasando por encima todos los valores que alguna vez conformaron, ¿no?, al mundo libre. Y todo esto ha estallado en el Reino Unido después del trágico apuñalamiento mortal de 3 jóvenes en Southport, y estas chicas estaban asistiendo a una clase de baile cuando un cobarde joven de 17 años, hijo de padres ruandeses, atacó a estas inocentes niñas. Y por supuesto, la ira viene en parte porque la mayoría de los países donde suceden este tipo de cosas empiezan a atacar, van a proteger, ¿cierto?, al asesino por encima de estas 3 jóvenes inocentes en este caso. Y este ataque evitable, dice el señor Armstrong, puede haber sido la gota que colmó el vaso para el pueblo del Reino Unido. Y las tensiones ahora entre ciudadanos y los inmigrantes ya estaban en un punto de ebullición, pero ahora el gobierno del Reino Unido está calificando las protestas contra los inmigrantes de matonería de extrema derecha y está buscando silenciar la diferencia. Nos recuerda el señor Armstrong que el primer ministro Keir Starmer, que es uno de los favoritos del Foro Económico Mundial, cree que el Reino Unido debería volver a aplicar restricciones al estilo COVID para evitar los disturbios. En tiempos de COVID estaban dispuestos a respaldar las medidas que eran necesarias en esta situación, y creo que adoptarían un enfoque similar para mantener a los alborotadores fuera de las calles ahora, dada la magnitud del daño que se le ha causado a las comunidades, dijo Starmer, y agregó que el gobierno debe tomar cualquier medida que considere necesaria para controlar esta situación. Es gravísimo, ¿no? Cualquier medida que considere necesaria para controlar esta situación. Eso no importa si ya están fuera de la ley, si atentan contra la libertad de expresión, la libertad de reunión de los ciudadanos. No, cualquier medida que considera necesaria para controlar esta situación. Y es más, están tratando de ahora perseguir a nivel global a cualquier persona que ellos consideren que está avivando estas protestas, ¿no? Y acaban de anunciar el gobierno británico, ¿no?, de que va a hacer alianza con fiscales a nivel local para poder extraditar a cualquier persona que siga, promoviendo estas protestas en el Reino Unido. A ese punto estamos llegando. Armstrong nos dice que la gente está furiosa y el gobierno está dispuesto a hacer todo lo necesario para calmarla, excepto abordar el verdadero problema. Y el gobierno de Starmer ha enviado perros a perseguir a los manifestantes, ha permitido que las autoridades los castiguen de maneras que nunca castigaron a quienes protestan contra Israel u otras causas de extrema izquierda. Aquellos que, no sé, que defienden también, con la excusa de la extrema izquierda a Palestina, porque recordemos que aquí hay que ver mucho más allá. Aquí pueden haber muchos grupos agitadores también que pueden estar tratando, por beneficio personal o por simple ignorancia, tratar de sacar provecho político de esto o llenarse los bolsillos a costa del sufrimiento ajeno, ¿no?, y de la situación actual. Sea cual sea el caso, a la prensa internacional, dice Armstrong, le gustaría que la gente creyera que la indignación es injustificada. ¿Qué hay de la reforma migratoria y la prevención de que los ilegales o aquellos que no tienen lealtad hacia la nación en la que residen cometan delitos continuamente?, se pregunta. ¿Por qué estas 3 niñas estaban en peligro en el aula? La gente quiere respuestas, pero Starmer no se las dará. Estos disturbios son desenfrenados y están alimentados por la pasión. Se calcula que los alborotadores ya han causado entre 200 y 500 millones de libras esterlinas de daños y perjuicios. Más de 400 personas han sido detenidas
en el momento de escribir este artículo, dice Armstrong, que fue publicado el 6 de agosto del año 2024. Es lamentable, dice, que las masas recurran a la violencia para hacerse oír, pero el pueblo del Reino Unido finalmente ha reaccionado tras años de rogar a sus funcionarios electos que cerraran las fronteras. Solo en el 2023, alrededor de 672.000 inmigrantes ilegales ingresaron al Reino Unido, de los cuales 84.000 solicitaron asilo. La población nacida en el extranjero alcanzó el 14,5% en 2021 y se ha duplicado desde principios de la década. La política de fronteras abiertas nunca flaqueó cuando Gran Bretaña abandonó la Unión Europea. Dice además Armstrong, citando a Nigel Farage, dice que al menos él ha reconocido por qué la gente está enfurecida y dice que la mayoría de nuestra población puede ver la fractura de nuestras comunidades como resultado de la inmigración masiva y descontrolada, ya sea legal o ilegal, dijo Farage, pero intenta debatir eso en la arena pública, conduce inmediatamente a gritos de condena, ¿no? El debate está prohibido. Esas son políticas que hay que implementarlas sí o sí. Es lo mismo que pasa con la situación en Chile frente a la oleada que se podría venir de nuevos inmigrantes venezolanos que se ven advirtiendo hace tiempo, pero la respuesta siempre nunca tiene que ver con cerrar las fronteras o resguardar las fronteras para que esta gente no entre, simplemente, ¿cierto? O tratar de hacer una política inteligente dentro de todo esto, sino que el problema es que no hay debate sobre esto, y eso es lo mismo que dice Farage, dice, debemos tener un debate más honesto sobre estas cuestiones vitales y dar a la gente la confianza, que ese es el punto, ¿no?, de que hay soluciones políticas que son relevantes para ellos. Continúa Armstrong con su agudo análisis y dice: Inglaterra no es precisamente una nación cristiana, ya que la crisis migratoria ha cambiado el panorama de forma permanente. En el Reino Unido, por ejemplo, el Islam es la segunda religión más importante. De hecho, Mahoma fue el nombre más popular para los bebés varones nacidos en el Reino Unido en el año 2023. El censo de Inglaterra y Gales del 2021 marcó la primera vez que menos de la mitad de la población, o sea, 46,2%, unas 27,5 millones de personas, se identificó como cristiana. El cristianismo ha caído un 13,1% desde el último censo del año 2011. El número de personas que abandonan la religión por completo también ha seguido aumentando. El 37,2%, o sea, 22,2 millones de personas declaró que no cree en Dios en el año 2021, en comparación con el 25,2%, unas 14,1 millones de personas, si lo hacían 10 años antes. Hay un centro de investigación que además cree que las mujeres musulmanas van a tener más hijos que las cristianas en el año 2035 y que el Islam podría convertirse en la religión más seguida en el mundo. Por supuesto, no hay nada intrínsecamente malo en esta religión, pero es comprensible, dice Armstrong, que la gente quiera mantener las tradiciones, la religión y la moral de su propia nación. Así que, citando al ministro del Interior, Lord Hanson, ha advertido a los alborotadores de extrema derecha que se van a enfrentar, entre comillas extrema derecha, ¿no?, que se van a enfrentar a ellos con todo el peso de la ley. Sin embargo, ningún político se molesta en preguntar por qué la gente se amotina. Los titulares que afirman que estas protestas son resultados de la islamofobia son simplemente erróneos. La gente ya no se siente segura caminando por las grandes ciudades de las naciones que apoyan la iniciativa del Build Back Better, ¿cierto?, o la política de la retroexcavadora, como se conocía en Chile. Así que los delitos violentos, especialmente los delitos violentos contra niñas y mujeres, están por las nubes y ninguno de los políticos está protegiendo a estas personas inocentes. La multitud de Davos ahora gobierna el Reino Unido y tiene toda la intención de mantener abiertas las fronteras. Todo esto en el fondo es una traducción que hace Armstrong, como les decía, porque hay que ir leyendo entre líneas lo que él dice, cotejándolo, ¿cierto?, con los datos que le da las proyecciones y los datos que le entrega su computadora, su sistema, ¿no? Vamos a pasar ahora a revisar el tema de Donald Trump. Y él se hace la siguiente pregunta: ¿podrá Trump prevenir la próxima guerra? Publicado el 9 de agosto del 2024. Dice que le han preguntado muchas veces si una victoria de Donald Trump equivaldría a eliminar la proyección de guerra de nuestra computadora. No, dice, nadie puede alterar un ciclo una vez que está en movimiento.
podemos cambiar la velocidad en el mejor de los casos, pero todos y cada uno de los que han intentado alterar el ciclo, ya sea de guerra o de negocios, han fracasado. Afirma que Donald Trump sí ha dicho que va a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania antes de su primer día en el cargo. Es cierto que Donald Trump podría retrasar el inicio del creciente conflicto global, pero no puede alterar el ciclo. Nuestra computadora muestra que la guerra podría estallar en 2027 y las implicaciones financieras se sentirían plenamente en el año 2028. ¿Dónde estallará la guerra? Todos los conflictos están relacionados. En Oriente Medio, la mayoría de los países árabes son prorrusos y ven a Estados Unidos como el protector de Israel. Corea del Norte se volvió más audaz con nuevas alianzas, creando pánico en Corea del Sur y en Japón. Taiwán también se está volviendo más audaz bajo un nuevo liderazgo y promesas de protección por parte de las naciones ricas. China está en alerta máxima para evitar que los neoconservadores interfieran en su política de una China con Taiwán. Hay un grupo de países que está siendo excomulgados por Occidente, lo que obliga a estas naciones a formar sus propias alianzas comerciales necesarias. Esto es similar a 1914, cuando se estaba dividiendo el mundo y se estaban formando alianzas en función del interés propio de cada nación individual. Él dice que Trump no puede cambiar nada, porque el ciclo ya está en marcha. La guerra es inevitable. Mi temor es que los neoconservadores creen algún tipo de operación de bandera falsa y la OTAN esté totalmente de acuerdo y se esté relamiendo los labios para invadir Rusia. El peligro es que por temor a Trump intenten iniciar una guerra y atraparlo en una posición de la que no pueda escapar. Me imagino que se refiere a lo que muchos analistas han estado hablando, que inicie una guerra mucho antes, ¿no? De incluso llegar al poder. Me refiero a la administración actual, que ese es uno de los escenarios que se ha estado barajando mucho. Así que él dice, prepárese para las típicas afirmaciones de que es un títere de Putin, que es lo que dice que va a decir la prensa o los demócratas, y que no quiere ver a un tercio de la población mundial asesinada con los sueños del imperialismo. Esto es sumamente interesante porque él predijo también que Trump iba a ganar las elecciones, pero también tiene esta visión, ¿no?, de que independientemente de quién gane, las cosas están tan complejas que a nadie lo va a dejar contento, ¿no? Y los problemas se van a poner, las cosas se van a complicar igual. Continúa y dice que las repúblicas, se refiere a las repúblicas, y dice por qué van a caer las repúblicas, por qué caerán las repúblicas, se pregunta él. Y él dice que las repúblicas son la peor forma de gobierno porque se puede sobornar a todos los representantes. Los honestos se frustran mucho porque aprueban reglas para impedir que alguien siquiera presente una moción en el Pleno. Las mociones deben surgir de los comités. Si no se juega limpio, el presidente decide quién forma parte de qué comités. Continúa y dice, no vivimos en una democracia. El establishment, entre comillas, está dictado por el Estado profundo y con demasiada frecuencia la dirección real del país está determinada por personas que están tras las sombras y nunca se presentan a las elecciones. El jefe del Parlamento Europeo nunca se presenta a las elecciones. El jefe de los estados de la Unión Europea nombra al jefe del Parlamento Europeo. El pueblo no tiene voz ni voto en nada significativo. También va mucho más allá y habla de los neoconservadores, ¿no?, que apoyan la Tercera Guerra Mundial y cita, por ejemplo, al ex representante estadounidense Adam Kinzinger, que anunció a través de X escribiendo, dijo, no hay nada conservador en Donald Trump. Los conservadores creen en la Constitución, no en el ego de un hombre. Apoyamos la democracia estadounidense y el futuro hoy y dejamos el pasado en el polvo. Apoyo a Kamala Harris. Entonces, él dice que fue él, Adam Kinzinger, quien fue expulsado de la Cámara por los votantes porque es un vil neoconservador que, según él, debería estar en prisión bajo las mismas leyes de crímenes de odio que ellos han dictado, y este tipo afirmó que podíamos destruir Rusia y conquistar este país en solo 3 días. Se refiere Armstrong a que estas son las personas a las que nuestra computadora advirtió hace años que Estados Unidos sería derrotado y que el capital financiero del mundo migraría a China. Dios nos ayude, dice, estas personas son realmente malvadas. Las elecciones ahora, él dice que no giran en torno simplemente a los candidatos,
sino que giran en torno a una tercera guerra mundial. No son unas elecciones entre dos personas, dice, sino entre los neoconservadores y el pueblo estadounidense. Harris es solo otra Biden que hará lo que se le ordene. Su actuación en la Conferencia de Seguridad de Múnich lo confirmó cuando repitió lo que dijeron que dijera. Lo que le dijeron que dijera, ¿cierto? Ucrania debería unirse a la OTAN, violando todos los tratados desde el año 1991. Lo triste es que no tenía ni idea del significado de lo que dijo. Debería haber estado presente la secretaria de Estado en esa conferencia. Enviaron a Kamala para que dijera cosas que ni siquiera Blinken podía decir. Así que aquí tenemos otro pronóstico que hace el señor Armstrong con su sistema no Sócrates, que dice que Gran Bretaña cree que la próxima guerra mundial va a ser contra un eje de agitación, lo que denomina un eje de agitación que va a comenzar dentro de 3 años. Y cita al general, Sir Rolly Walker, que ha advertido de que el presidente ruso Vladimir Putin va a buscar venganza contra las potencias occidentales que apoyaron a Ucrania. Cree que China y Corea del Norte e Irán van a formar una alianza contra Occidente. Todo esto entre el año 2027 y 2028. Aquí él dice algo clave, dice, el punto aquí es que cuando uno piensa que ellos, los rusos, están derrotados, volverán rugiendo para vengarse, dijo Walker en una conferencia reciente. Es por eso que se llega a este punto. En 2027-2028 esta convergencia puede haber alcanzado algún tipo de singularidad mutua y su capacidad para lidiar con ellos de manera aislada. Así que una crisis específica que pueda ser manejada por el sistema basado en reglas, creo que se ha reducido significativamente, dijo. Esto coincide, dice Armstrong, las declaraciones de Sir Rolly Walker, coincide con sus modelos informáticos, que desde hace tiempo insisten en que veremos un aumento de los conflictos internacionales y nacionales en la mayoría de las naciones para 2027 y 2028. Gran Bretaña ya está en guerra silenciosa con Rusia. Nuestro conjunto de datos del Reino Unido a 10 años muestra una mayor volatilidad hasta el año 2025. Armstrong explicó en un seminario en Londres que los británicos son sectarios extremadamente eficaces y que tenemos una enorme cantidad de datos que nos ayudan a predecir lo que está por venir, dice. Los tipos de interés subieron durante 5 años hasta la línea de tendencia bajista, pero en tiempos de guerra los tipos de interés deben subir. La libra podría llegar a caer 80 centavos, que es un factor de confianza. Mientras la gente anticipe la guerra, habrá salidas de capital. También él predice que Taiwán podría dejar de existir como nación en el año 2028. Habla que un problema en un área es probable que desencadene una detonación simpática en otra y por lo tanto es un problema global visto desde diferentes perspectivas en todo el mundo. Estas detonaciones simpáticas hacen referencia, ¿cierto?, a que explota una carga explosiva, ¿cierto?, y hay otra que está cerca pero no tiene detonador, pero explotan por simpatía, ¿no? Una detonación simpática que podría desencadenar un problema global que podría ser visto desde diferentes perspectivas en todo el mundo, afirmó Sir Walker. El verdadero problema es que los neoconservadores de la OTAN no pueden resistir el deseo de involucrarse en la guerra. Ya han preparado el escenario para atacar a China por Taiwán. No es una cuestión de que China se esté volviendo simpatizante de Rusia, sino más bien China ha sentido durante mucho tiempo que la comunidad internacional está interfiriendo en sus asuntos personales. Ese es el sentimiento no que tienen los chinos. Aquí hay un juego mucho mayor, ¿no?, de lo que uno normalmente puede imaginar. El ejército británico también, porque habla del ejército británico, dice que estará listo para luchar y acabar con la nueva formación de potencias del eje, este nuevo eje que habla y va a estar con capacidad para derrotarlo, para poder luchar contra esta fuerza en el año 2027. Y Sir Walker cree que el ejército británico está desactualizado en cuanto a tropas y fuerza y necesita reconstruirse. Todas las naciones están aumentando el gasto militar. La guerra tiene un ciclo y lamentablemente pronto llegará el momento del próximo conflicto. Habla de los ciclos de la guerra, ¿no? Y eso lo explicó muy bien cuando dijo que las guerras se producían cuando ya el techo de la deuda llegaba a tal punto que era inevitable y reseteaban el sistema con la guerra, ¿no? Y que eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Por eso él dice que una guerra es
inevitable y además está viendo sus modelos de predicción. Tendrá razón esta vez el señor Armstrong, ha probado ser bastante asertivo. Ahora bien, escuchemos algo que es realmente impresionante porque pone la situación de la política norteamericana, y esto se refleja en prácticamente cualquier país occidental hoy en día. Y él dice que cuando los demócratas, en el fondo, dicen que defienden la democracia, quieren decir totalmente lo contrario. Y explica por qué. Porque dice que hemos estado escuchando reiterativamente sobre la defensa de la democracia, pero en el fondo han estado tratando de mantener a Trump fuera de la boleta electoral y también le han hecho problemas con lo mismo a Robert F. Kennedy Jr., ¿cierto? Y han orquestado una serie de acciones criminales contra Trump, todas, por supuesto, por parte de los fiscales demócratas que han sido cuidadosamente seleccionados. Y él informó que Biden iba a renunciar después de la convención republicana y que el plan aquí era negar al pueblo, incluso darles un voto sobre quién iba a ser ese candidato demócrata, ¿no? No permitirían que nadie, dice Armstrong, estuviera en la boleta para oponerse a Biden porque sabían que ganarían y Biden era incapaz de debatir con ningún compañero demócrata. En estas elecciones, dice, del año 2024, que son las más corruptas de la historia de Estados Unidos, los neoconservadores han hecho todo lo posible por conservar el poder. Y agrega que todo esto es un período oscuro en los últimos años de Estados Unidos porque no hay un solo demócrata dispuesto a dar un paso al frente y decir la verdad. Después de todo, los neoconservadores saben que los demócratas están subordinados a la política partidista, no a la Constitución ni a la supervivencia de nuestra nación, por lo que no pueden ver lo que están haciendo, que probablemente va a ser la última vez que tengamos elecciones, dice Armstrong. Pero pongan atención a lo siguiente. Él explica que a lo largo de la historia todos los gobiernos han dado por sentado que van a durar para siempre, ¿no? Y dice que nunca contemplaron que su gobierno se derrumbaría y terminaría en una fosa común con todos los gobiernos que existieron antes de ellos. Esta arrogancia, dice, garantiza que seremos enterrados en esa misma fosa común, como todos los demás fracasos que nos han precedido. Siempre que el Estado de Derecho se ha derrumbado, como estamos presenciando hoy, esto sobre todo es la gota que colma el vaso antes del colapso final. Vemos en Gran Bretaña arrestando a cualquiera que critique al gobierno. En los Estados Unidos se nos ha negado una elección justa y Merrick Garland ha utilizado el Estado de Derecho como un arma para poder obtener beneficios políticos. Esto también es, con demasiada frecuencia, un preludio de la guerra civil. Para ilustrar todo esto, Armstrong nos lleva a recordar la historia de Cómodo y su padre, Marco Aurelio, que cuando llegó al poder arremetió contra todos aquellos que apoyaron a su padre, Marco Aurelio. Y los miembros de la administración Biden, dice, están haciendo exactamente lo mismo. Dice que cualquier cosa que haya hecho Trump, ellos están derribándola. Desde, por ejemplo, la apertura de la frontera hasta el despido de este grupo estratégico que había formado Trump en aquel entonces en Tampa para poder elaborar una retirada ordenada de Afganistán. Y él dice que al igual que Cómodo, no se trataba de lo que estaba bien o mal, se trataba simplemente de hacer lo contrario de lo que había hecho su padre. Los que vieron la película Gladiador, no, ese era el emperador Cómodo, que retrata parte de esta historia, pero la película lo que no muestra es que la Guardia Pretoriana, que es el equivalente, ¿cierto?, al servicio secreto, terminó asesinando a Cómodo. Y en ese momento Roma atravesaba por una importante crisis de deuda, una vez más, ¿cierto?, una razón detonante. Así que lo que pasó aquí fue que entró en escena Pertinax. ¿Quién era Pertinax? Bueno, quien aceptó el trono a regañadientes cuando se lo ofrecieron los mismos asesinos de Cómodo. Y la situación en Roma era deplorable y Pertinax instruyó además reformas económicas que inmediatamente lo hicieron impopular ante la Guardia Pretoriana, y el 28 de marzo, después de un reinado de solo 86 días, una banda de guardias pretorianos revolucionarios de este servicio secreto equivalente invadió el palacio y terminó asesinando a Pertinax. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Nos dice Armstrong que la Guardia Pretoriana subastó entonces el trono al mejor postor, que se llamaba Didio Juliano, y su oferta fue de 25.000 sestercios por hombre, y fue finalmente el Didio Juliano declarado emperador. ¿Qué pasó después? Cuando llegó Didio Juliano al trono, él pensó que había más dinero, pero como lo había despifarrado, y aquí viene esa parte clásica que cuando estudiamos las monedas romanas, ¿no?, muestra por qué el sestercius pasó desde 27 gramos y fracción a 21 gramos.
Bueno, porque trataron de reducir el peso de la moneda, ¿no? Tratando de estirar las reservas que tenían lo más posible, y por eso las monedas del periodo de Didius Julianus, que es un periodo muy corto además, bueno, son tan escasas, ¿no? Así que esto nos muestra el escándalo que hubo con la subasta del trono y que creó un revuelo tal que el general Septimio Severo marchó sobre Roma y para poder restaurar la dignidad, ¿cierto?, de la nación, drenando el pantano. Así que Severo, este general, avanzó rápidamente sobre Roma y Juliano, después de varios intentos inútiles de negociación con su rival, se encontró abandonado por la guardia pretoriana y depuesto por el Senado, además. Así que se fue a su palacio desierto y fue decapitado después el 2 de junio, después de un reinado de solo 66 días en el poder. Ese fue Didius Julianus. Haciendo un paralelo, ¿no?, con lo que pasa en Estados Unidos, él nos dice que la democracia estadounidense ha estado sufriendo una metamorfosis gradual para poder acabar con la voz del pueblo. Y este ha sido un objetivo, dice, del Foro Económico Mundial. Y vemos que en la Unión Europea el pueblo no tiene derecho a votar por el jefe del gobierno. Y este es el punto 8, por supuesto, de la agenda de Schwab para el año de Klaus Schwab para el año 2030 y su famoso gran reinicio. Dice, los demócratas nunca van a permitir que nadie desafiara a Biden, sabiendo que él renunciaría. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Dice, organizaron un debate antes de que fuera nominado para demostrarle al mundo que era incompetente. Nunca antes se había celebrado, y lo pone en mayúscula, nunca antes se había celebrado un debate antes de que los candidatos fueran nominados. Así que la élite neoconservadora, luego, ¿qué fue lo que hizo? Designó a Kamala Harris sin ningún derecho del pueblo a elegir a su candidato por primera vez en la historia estadounidense, porque ¿qué pasó, no, con las primarias del Partido Demócrata? Así que esta elección está tan organizada a una escala monumental y todo esto es para implementar, dice Armstrong, la Agenda 2030 y eliminar la democracia en el futuro. Somos demasiado estúpidos, dice, para entender lo que es mejor para el país, así que como dice esa canción popular, cállate y baila conmigo. Esto es clave lo que está diciendo. Vean cómo están cayendo las naciones producto de que las nuevas generaciones no la están defendiendo, no están valorando lo que tienen, no entienden lo que significa la economía de una nación, no entienden lo que significa el bienestar de una nación, no entienden lo que significa el desarrollo, la proyección de una nación, un plan de futuro. Cómo defender esa nación de amenazas externas. Y se hizo viral, para ejemplificar todo esto, lo que dice Armstrong, que la gente está siendo demasiado estúpida. Bueno, se hizo viral un video donde una votante de Kamala Harris, cuyos padres iban a votar por Trump, o por lo menos el padre de ella, porque ella lo dice ahí en el video, ella está preocupada de su piercing y va a votar por Kamala para que ella se pueda expresar, y tiene miedo que si llega Trump al poder, ella no se va a poder expresar con su piercing y con su onda, ¿no? Imagínense lo que es esto. Ese es el tipo de votante que hay hoy día, ¿no? Estamos llenos de países maravillosos, ¿no? Pero la gente no sabe lo que tiene, no sabe lo que está perdiendo. Así que bueno, este año, dice, el Partido Demócrata puso fin al populismo con valentía y apuesta a que la gente será demasiado estúpida como para no darse cuenta de todo esto, y ellos, los demócratas, ya se han saltado las primarias por completo. Sorprendentemente, nadie se quejó y la prensa aplaudió como si todo esto fuera algo normal. Esto hace que la gente se encoja de hombros y no se dé cuenta de que su voto ya no importa. Increíble lo que pasó acá. Nunca se había hecho un debate antes en estas condiciones, ¿no? Y justo esto saca a Biden, y con esto se están saltando las elecciones del mismo partido, ¿no? Se saltaron las primarias por completo. Y la gente, nadie reparó en ese pequeño detalle, así que por lo tanto no se dan cuenta de que su voto ya no importa en este nuevo sistema que tienen, que están montando. Y para terminar el programa el día de hoy, porque sé que ha sido mucha información, voy a referirme a dos puntos que son claves y que hay que tener en cuenta acá, porque él proyectó en el año 85 de que iba a haber un tercer partido que iba a ganar en las elecciones del 2016. Y ese partido, digamos, que él lo define como, no es el Partido Republicano en sí, sino que es la opción que representaba Donald Trump, ¿no?
Él hizo este pronóstico para que después salió en un pronóstico de la computadora de Sócrates para las elecciones del 2016. Y él dice que Trump debería haber ganado 3 de los 4 modelos, porque habían varios modelos, ¿no? 3 de los 4 ganaba Trump. Y el cuarto fue un empate, dice. Así que dice que Putin aquí no interfirió en nada, según la narrativa de los demócratas, y fue Hillary quien se negó a aceptar el hecho de que la gente ya no la quería. Incluso las chicas de nuestra oficina, dice él, en este momento, que tenían 20 años, en aquel momento votaron en contra de ella porque quería reclutar a las niñas para el ejército. Después de todo, las mujeres tenían que ser iguales, desde los días de la quema de los sujetadores de los años 60, que ya lo hemos revisado ese fenómeno, ¿no? en otros videos. Pero ¿qué es lo que importa acá? Son los pronósticos que él está haciendo, ¿no? para la elección del 2024. Tomen nota de que esto se hizo el 3 de marzo, ¿no? El 3 de marzo. Aquí todavía no estaba la opción de Kamala Harris, pero es interesante lo que dice él porque él lo volvió a repetir, ¿no? Hace unos días atrás. Él dice que él tiene 6 modelos para las elecciones del 2024. 6 modelos, ¿no? Y 4 de estos modelos, de estos 6, proyectan una victoria de Trump en el año 2024 y 2 no muestran más que un 51% de victoria para los demócratas. Personalmente, dice él, no puedo entender cómo pueden permitir que Trump gane, porque despedirá instantáneamente a gente como Victoria Nuland, entre otros, ¿no? Esta es mi opinión, dicen, no un pronóstico. Solo tienen 2 alternativas. Necesitan iniciar una tercera guerra mundial antes de las elecciones para atraparlo en la guerra o asesinarlo. Todavía puede postularse a la presidencia desde la prisión como lo hizo Eugene Debs. Esto fue el 3 de marzo. El 3 de marzo del año 2024, ¿no? Eso es lo que él está reportando. O necesitan iniciar una guerra antes o necesitan asesinarlo. Porque no pueden permitir, ¿no? que llegue, no pueden permitir que él gane. Así que a él le preocupan las tácticas, dice, de guerra psicológica que están utilizando los demócratas y la prensa para demonizar a Trump, que están destruyendo finalmente la sociedad. Claro, están erosionando toda la cohesión social, la democracia en sí misma, ¿no? Los medios no pueden dar marcha atrás ahora de repente y decir que se equivocaron. Están destruyendo el tejido mismo que une a Estados Unidos y esto conduce a un solo resultado, la desintegración de Estados Unidos a medida que nos acercamos al año 2032. Ahí es donde se finaliza un ciclo, según estas proyecciones cíclicas que tiene él. Interesante el año 2032 y ver, uno podría hacerse muchas preguntas respecto a la Agenda 2030. ¿Por qué 2030? ¿No? ¿Ellos saben acaso de este mismo ciclo y quieren estar preparados no para el 2032, sino que para el 2030, tener todo más o menos listo porque saben que se acerca el fin del ciclo? ¿Habrán sacado esa información también de los mismos modelos de Armstrong? A mí me da la impresión de que sí, podría ser, ¿no? Así que él dice, basta con mirar todo este pronóstico de la computadora donde están estos 6 modelos, ¿no? Y él dice que nunca había visto una diferencia tan dramática porque hay un modelo que pronostica 78 a 19. Y esto muestra lo que están haciendo con la sociedad, ¿no? Por supuesto, la polarización, todo esto, lo que hemos hablado siempre, destruye completamente el tejido social y todo se vuelve más violento, ¿no? Y es exactamente lo que estamos viendo ahora y esto, por supuesto, le da la excusa que necesitan aquellos que ya habían planificado anteriormente qué iban a hacer con la disidencia, ¿no? Demonizarlos como gente violenta, ¿no? Y en la medida que esta gente además se pliega a la violencia, lo que hace es bailar el juego de ellos. Para irnos, revisemos lo que dijo Nigel Farage, para que entiendan un poco la figura de este hombre. Farage dijo que Armstrong es la alternativa a Davos, ¿no? a la agenda del gran reinicio, el Foro Económico Mundial, y van a entender por qué. Para eso también tienen que ver el primer programa, que está buenísimo, porque este es el número 2. Les voy a dejar el enlace en el mismo video. Cuando termine este video van a ver el enlace. Va a estar ahí para que vean el número 1 y van a poder entender mucho mejor cómo piensa Martin Armstrong, ¿ya? Así que él dice que muchos de ellos lo consideran que es una de las primeras víctimas de la cultura de la cancelación. Y
el tema es que su padre trabajó con el general Patton. Su padre, Patton le dijo a su padre que creía que lo habían enviado desde arriba para poder ganar la guerra, ¿no? Esa era la función de Patton ahí, por supuesto, como un buen general, ¿no? En aquel entonces, Patton había querido ir directamente a Moscú y le había dicho a mi padre que el verdadero enemigo era el comunismo. Mi padre me dijo que Eisenhower relevó a Patton del mando del Tercer Ejército porque dijo públicamente que Estados Unidos había estado luchando contra el enemigo equivocado, Alemania en lugar de Rusia. Murió en un accidente de coche y sus últimas palabras me dijeron que fueron estas: esta es una terrible forma de morir, ¿no? Él dice que se crió con un sentido del deber y que le enseñaron que uno siempre estaba aquí, por un propósito. Y algunos han dicho que mi padre me enseñó a decir la verdad como Patton, incluso si eso enojaba a quienes estaban en el poder. Tal vez, supongo que, al igual que Patton, sabía que el verdadero enemigo era el comunismo. Yo veo al verdadero enemigo como esos académicos que pretenden saber cómo reformar el mundo y nunca entienden cómo realmente funciona. Así que para mí, el enemigo sigue siendo Davos, Soros y sus legiones, así como Bill Gates. Dejen de jugar con la naturaleza y vivan con los ciclos en lugar de ignorarlos o manipularlos para eliminar el ciclo económico. Hay un ciclo, dicen, el ascenso y caída de las civilizaciones, y ellas están cumpliendo con la destrucción de la sociedad occidental con sus fronteras abiertas que no se pueden revertir, dice. Él dice que él ve al mundo como una historia bíblica, José diciéndole al faraón que habrá 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Esto explica el ciclo económico y cómo vivir con él. Esta historia es una lección de que Marx, Keynes, Soros, Gates, Schwab han creído que son más sabios que Dios o la naturaleza, ya que todos ellos han interpretado y han intentado manipular o terminar estos ciclos económicos. Bueno, y esta es la clave de todo el programa. ¿Qué es lo que él cree? Él cree cuál es la alternativa realmente a Davos, al Foro Económico Mundial y todo este tema. ¿Por qué se dice que Armstrong es la alternativa? Porque este sistema que él tiene, Sócrates, lo que apunta en vez de hacia el control, y por eso yo lo considero, y lo dije el programa pasado, el número 1, es una computadora que mediante las herramientas que tiene de investigación, los ciclos, los patrones, las tendencias del mercado financiero global en el fondo nos están diciendo que hay que volver al orden natural y que toda esta gente que está en jugando este juego a ser dioses, ¿no?, van a fracasar por lo mismo, porque están yendo en contra del orden natural, y eso es absolutamente inevitable. Lo que está haciendo esta gente es justamente utilizar su influencia, ¿no?, su poder para poder alterar el orden natural. Y estamos viendo las consecuencias. Estamos viendo las consecuencias todos los días. Esto no permite crecimiento económico, esto no permite el desarrollo, ¿no?, de las ideas, del potencial del espíritu humano. Y con eso, por supuesto, merma la posibilidad de que la humanidad pueda llegar a un estado superior de conciencia. Bueno, no olvides compartir este programa y también ver la parte número 1, que se llama Lo que viene ahora es inevitable, que como les dije en el final del video les voy a dejar el link, lo van a encontrar en la pantalla para que profundicen un poco más en esta extraordinaria herramienta que se llama Sócrates del señor Martin Armstrong. Así que les recuerdo que los que quieren apoyar el canal, porque este trabajo se hace a pulso, gracias a la ayuda de muchas personas que han estado durante años apoyando la humilde labor de este canal, son estas personas las que hacen posible cada uno de estos episodios. Cada segundo de grabación, de investigación, es posible gracias a los aportes que hacen ustedes a través de Patreon, de Flow, de Buy Me a Coffee. Manera sumamente simple y segura de poder ayudar al canal. ¿Cómo hacerlo? Bueno, les dejo en la descripción del video y en el primer comentario fijado los enlaces para que nos puedas apoyar. Ahora más que nunca necesitamos tu apoyo. Y no olvides compartir este programa. Que sea hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima. Bueno, el episodio del día de hoy en Contracultura es presentado hoy día por Under Like Stars. Ellos hacen mapas de estrellas.
Ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti, por ejemplo. Es una manera esto dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios, bodas, cumpleaños, la fundación de algún negocio, alguna empresa, por ejemplo, el día en que te enamoraste, el día que conociste a tu pareja, etc. Todo esto lo convierte, por supuesto, en un gran regalo y algo completamente diferente. Ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura de una manera única un momento especial bajo las estrellas. El doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbiten estrellas distantes. Y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados. Así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas. Así que, ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? Bueno, simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video. Es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contracultura y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal. Así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha, un lugar, escoger un diseño, un título y ya está. Si quieres sorprender a alguien con esto, te aseguro que lo vas a sorprender. Incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo. El envío es gratuito, free shipping a todo el mundo. Así que, ¿qué esperas? Pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video.